Bien, se ha explicado en todos los idiomas que el alza de los combustibles se debe a varios factores, entre ellos externos, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero la verdad es que estos precios ya se venían elevando desde hace meses atrás, incluso a esta guerra. Vamos a conversar sobre este tema con Eric García, experto en energía e hidrocarburos, que ya está conectado con nosotros. Señor García, muy buenos días, bienvenido a Canal N. Buenos días, Katia. Un gusto saludarte y a todos tus televidentes. Quedo atento a tus preguntas. Claro que sí. Bueno, y para tener una visión más clara, ¿por qué siguen tan altos los precios de los combustibles aquí en nuestro país? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro todos es que somos un país básicamente importador de combustibles y como cualquier importador vamos a depender de todas las fluctuaciones internacionales. Se habla mucho de que tenemos crudo, pero lamentablemente no es así. O sea, nosotros necesitamos más o menos 240.000 barriles día y el Perú con la nueva refinería de Talara va a tener 95.000 de refinación. Producimos 40, o sea, casi todo vamos a importarlo, ¿no? Entonces, siempre vamos a depender de estas fluctuaciones. Tenemos un producto que es el gas natural que deberíamos masificarlo, ¿no? Entonces, este es un tema que ya tendremos que ponerlo en agenda porque por más que hagamos intentos, siempre va a estar el precio alto, ¿no? Muchos hablan de que, por ejemplo, ahorita he escuchado unos comentarios que Petroperú tiene unos márgenes muy altos. Imagínate que fuese así, cosa que no estoy tan seguro. ¿Baja a cuánto? ¿1 sol, 2 soles? El gas natural está a mitad de precio. O sea, si estamos hablando de la equivalencia, si un galón de gasolina te puede costar, redondeemos a 20 soles, con el gas natural estaría a 10. Entonces, creo que la solución es utilizar el gas natural de manera masiva, ¿no? Se dice que también hay un déficit de refinerías aquí en nuestro país. ¿Nos podría ampliar un poquito más ese tema, por favor? Justamente es eso, ¿no? O sea, la refinería Talara va a refinar, cuando ya esté operando al 100%, 95.000, tenemos Pampilla 120, no llegamos a los 240.000, igual tenemos que importar, ¿no? Pero otra vez, ¿no? La política energética nacional habla que tenemos que ser autosuficientes. ¿Qué es autosuficiente? No importar. Usar lo que tenemos. Entonces tenemos crudo hasta cierto nivel, con capacidad de refinación, lo que tú has mencionado, hasta cierto nivel. No debería haber importaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Netearlo, ¿no? Comenzar a masificar el gas natural para bajar importaciones y utilizar eficientemente nuestras refinerías con el crudo que podríamos producir. Entonces, ahí hay un equilibrio, ¿no? Los usuarios usarían gasolina, GLP de producción nacional con refinerías eficientes, nacionales, y todo lo demás con el gas natural. No tendríamos por qué importar combustibles, no tendríamos por qué estar como país teniendo esta dependencia de los precios internacionales, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tomaría implementar estos dos aspectos? Más refinerías y también masificar el gas natural, porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana y mientras tanto los usuarios son los que siguen pagando pues los efectos del alza del combustible. Bueno, acá como Estado tenemos que tener dos frentes, ¿no? Uno de medidas de corto plazo que a todos nos preocupa, y esto ya el Estado activó el Fondo de Estabilización de Precios, que es una medida inmediata. Sin embargo, no sostenible en el tiempo porque no es focalizada, ¿no? Lo que tendríamos que hacer en el corto plazo es comenzar a hacer un empadronamiento de todo el sector de transporte público y de carga de pasajeros para tener mecanismos focalizados de subsidios y también comenzar con bonos de chatarreo, con ventajas arancelarias para los cambios de flota, usar el GNL. Tenemos, por ejemplo, ya un convenio firmado con el consorcio para que todo el GNL del sector transporte pague 1.8 igual que las empresas generadoras. ¿Cuánto está a nivel internacional el gas natural? 6.5 la semana pasada, ahora está 5.7. El Perú está a 1.8. Estamos hablando 70% menos y no lo usamos. Entonces ya empadronar te permitiría eso, darle subsidios focalizados e ir viendo cómo cambiamos el parque de todo lo que es transporte de carga de pasajeros, Y en el caso de unidades menores, comenzar a cambiar ya a gas natural lo que se pueda cambiar. Por ejemplo, todos los que son taxis de GLP, ir cambiándolo al gas natural. Y en todas las ciudades, por ejemplo, que no hay gas natural, impulsar que existan los grifos. Tacna, Moquegua, Arequipa tiene gas,
y no hay grifos de gas natural, cosa que es inconcebible. Y ahora, como Estado, tendríamos que tener una política, vamos a decir, no sé si es ventanilla única, nombrar a alguien o a una autoridad que te ayude al tema de masificación. No puede ser, por ejemplo, que un inversionista quiera hacer una estación de grifos y demore más de 6, 7 meses un permiso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer de corto y de mediano plazo para poder hacer ese cambio de matriz que necesitamos realizarlo urgentemente en el país. Pero en algún momento el precio de la gasolina 97, 95 que actualmente se sigue utilizando aquí en nuestro país, ¿va a comenzar a bajar o esto por el contrario va a seguir subiendo? Mira, el precio internacional va a estar fluctuante, ¿no? Va a comenzar a bajar. Otra cosa que hay que tener claro, ¿no? Ha bajado el precio del crudo, sí, pero el país no se rige en este momento por el precio del crudo porque tú importas mucho producto terminado, entonces tú tienes que ver los marcadores de productos terminados. Y los marcadores de productos terminados no han bajado al mismo nivel del crudo. Claro, porque para que llegue aquí al país se necesita varios procesos y todos esos están muy altos. ¿No podría detallar cuáles son todos esos procesos que tiene que pasar el precio del crudo para poder llegar a nuestro país? Por eso es que se eleva el costo. Ok, por ejemplo, el precio del crudo, ¿para quién sirve? Para una refinería. Una refinería compra el crudo y procesa y ahí sale GLP, gasolinas, diésel. Pero en cambio el Perú no tiene las refinerías ahorita, al menos Talara no está produciendo, entonces está importando productos terminados. Los productos terminados tienen otros marcadores que no han bajado. Entonces tenemos productos que llegan al país un poco más caros. Segundo, las comparaciones a nivel internacional son odiosas porque no son exactas. El Perú tiene un combustible más limpio, por ende un poco más caro. La estructura tributaria es diferente. Los subsidios en cada país son diferentes. Entonces, a veces queremos comparar algo que no es. Segundo, ¿qué se debe hacer? Petroperú publica una lista de precios. Esa lista de precios debe ser transparente. ¿Qué significa? También deben colocar el margen de descuento que tienen para los grifos, y no solamente Petroperú, sino los importadores y las demás productoras o gas también deberían publicar su lista de precios. Y otra cosa, esa lista de precios hay un error conceptual. Mucha gente piensa porque Petroperú colocó un precio, ese es el precio del grifo, y no es así. Es el equivalente a lo que cuesta, vamos a decir, en el mercado mayorista la papa. ¿Cuánto está la papa? No sé, $1, vamos a ponerlo. ¿Y cuánto está en la tienda? $1.20. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú compras el producto en Petroperú, de ahí tienes que agregarle transporte, llevarlo al grifo, el grifo tiene que agregarle sus márgenes. Los márgenes de los grifos son totalmente diferentes. Hay grifos, y los usuarios lo deben saber, en donde vas y hay muchos dispensadores, mucho personal, te limpian la luna, te miden el aceite, ¿no? Hay otros grifos que no, simplemente te despachan. Entonces, su estructura de costos son diferentes. No es lo mismo pagar un local o un terreno en Miraflores que pagarlo en Villa El Salvador. No es lo mismo tener 10 personas en planilla que tener solo 2. Las estructuras de los costos de los grifos son totalmente diferentes. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Publicitar dónde está más barato para que los usuarios escojan si quieren un mejor servicio, pagar un poco más, o quieren pagar un poco menos, irán a un grifo que capaz no le den las mismas atenciones, porque el producto es igual al final. ¿Okay? Y precisamente ese es el consejo que usted le daría al ciudadano de a pie, ¿no? Al que todos los días sale a trabajar, al que llena su tanque con combustible para poder taxiar, por ejemplo. ¿Qué otro consejo se le podría dar en estos momentos? Porque la desesperación ya comienza a apoderarse de las personas. Ya, para todo el sector transporte público menor, vamos a decir lo que has mencionado de taxi, deberíamos ya hacer el cambio de GLP a gas natural. Hay un programa que el Ministerio ya anunció que lo va a implementar, que está aprobado el año pasado, que es un bono de 2.000 soles para un taxista. ¿Qué significa? Si la conversión, el kit de conversión cuesta 4.000, 2.000 soles es gratis, los 2.000 los devuelven 3 años. O sea, eso le conviene al taxista, ahorraría 40% más. Y eso es lo que hay que implementar ahorita. Y también esa norma habla de que en las ciudades donde no hay gas natural se le da un bono específico al taxista para poder paliar este incremento. Entonces, ya hay mecanismos. Lo que se tiene que hacer es implementar estos mecanismos. Claro. Y en general tenemos que publicitar el precio más barato. Yo Katia, ahí quiero enfatizar. Sí. Cada vez que hay una subida de precios, ¿no? Es algo
un poco raro, ¿no? Le hacemos publicidad, sacamos reportaje, subió el precio, el grifo que vende más caro. No, no debemos hacer eso. Acuérdense, hemos pasado y seguimos pasando una pandemia del COVID, subió el precio del oxígeno. ¿Y qué pasó? Comenzó a subir el oxígeno hasta que un empresario dijo, yo no voy a subirle, hasta ustedes le colocaron que es el ángel del oxígeno que lamentablemente falleció, y él dijo, yo no voy a subir porque no tengo necesidad. Y se le hizo mucha propaganda y todos, varios, comenzaron a sumarse. ¿Y qué hicieron? Colas para poder cargar el oxígeno en esa empresa. ¿Y qué hizo? Bajó el precio. Es lo mismo con los grifos. Si queremos generar competencia, hay que relevar los precios más baratos y que el usuario escoja. Si es más barato, voy allá. Pero tenemos que generar competencia. Igual, los precios de mayoristas tienen que ser públicos. No solo Petroperú debe publicarlo, deben publicar todos, ¿no? Y también publicar los descuentos. Petroperú anunció la compra de grifos, de locales. ¿Eso es viable? Bueno, yo particularmente considero que ahorita Petroperú tiene un gran compromiso con el tema de la refinería, ¿no? O sea, la refinería todavía no está operando al 100%, hay compromisos, ya hay una norma específicamente que tiene que dedicarse a la refinería y hacer su balance financiero. Es una oportunidad con esta nueva gestión de sincerar un poco cómo es su operación, ¿no? Hacerla más transparente. Y cuando veamos que es más transparente, se tendría que evaluar. Yo considero que ahorita hay oferta suficiente de grifos. Lo que sí tendríamos que hablar, más que pensar en un grifo nuevo, es por qué no masificamos el gas. Un grifo, para poder tener una isla más de gas natural, tiene que ser todo un proceso muy burocrático. Deberíamos eso hacerlo muy ágil para que los grifos puedan vender gas y ya no estar pensando en usar gasolinas que no tenemos o GLP que importamos o diésel que importamos. Tenemos que usar el gas natural en todos lados. Y en el sector de carga pesada, el GNL, ¿no? Que es algo que los transportistas en el Perú, no entiendo, no quieren usarlo o no se divulga que es bueno en autonomía, en precios, en tecnología. Ahora, señor García, en pocas palabras, ¿cuál sería el impacto a futuro del incremento de los combustibles? Porque actualmente vemos que todo sube, ¿no? Los alimentos, por el transporte y todo, pero a futuro, ¿cuál sería el impacto en pocas palabras, por favor? El impacto de la subida de combustibles es brutal para todas las economías. O sea, no es algo del Perú. ¿Por qué? Se usa transporte para ir al trabajo, para ir a la escuela, transporte para los alimentos, transporte para las medicinas, transporte para las industrias. Sube y sube todo. Y otra cosa que mucha gente no habla, cuando sube el crudo también, impacta todo. Del crudo salen los plásticos, salen los fertilizantes, salen los cosméticos, sale todo. Entonces, nosotros como país tenemos gas. El gas lo puedes usar, tenemos precios regulados por más de 30 años, señores. Yo no entiendo por qué esta vehemencia de seguir queriendo usar algo que no tenemos. Podemos hacer petroquímica, tenemos una crisis de fertilizantes, podemos usar petroquímica a un precio también barato. Entonces, yo creo que debemos impulsarlo y comenzar a cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? Queremos aferrarnos a algo que no tenemos y yo hablo con muchos expertos a nivel internacional y me dice, ¿cuánto nos gustaría tener lo que el Perú tiene? Gas natural y a un precio regulado. Esperemos que poco a poco vayamos cambiando y tener mejores noticias en los próximos días con respecto pues a las acciones que va tomando el gobierno con respecto pues al incremento del combustible. Muchísimas gracias por esta comunicación con Canal N, señor García. Que tenga buen día. Gracias a ti, Katia. Un gusto saludar. Muchísimas gracias. Conversamos con Eric García, experto en energía e hidrocarburos.